Sermón del Monte, capítulo 7. Vamos a ver de los versículos 24 al 29. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque en ella tú nos instruyes y también porque en ella tú nos desafías a que no seamos imprudentes. Y Padre, es verdad que muchas veces actuamos imprudentemente, precisamente cuando no te tenemos en cuenta a ti, cuando no somos capaces de llevar a los hechos lo que tu palabra nos dice. Por eso, Dios, te rogamos porque nos hagas edificadores prudentes y no imprudentes. Señor, por favor, bendícenos, guíanos, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el tema que vamos a tratar esta tarde es constructor prudente versus constructor insensato. Un constructor prudente es aquel que edifica sobre la roca, ¿verdad? Y el insensato es el que edifica sobre la arena. Y creo que es bueno que nos pongamos un poco en situación para que entendamos qué es lo que pasaba aquí en Israel. Recordemos que Israel es un país principalmente seco, no llueve mucho, pero sí hay épocas de lluvias. Y en Israel, igual que en nuestros países, hay muchas como cañadas, y esas cañadas normalmente en la época de sequía están secas, ¿verdad? No tienen agua. Pero luego cuando vienen las lluvias, ¿qué pasa? Toda el agua baja de las montañas y eso se hacen unos ríos tremendos. Y lavan y se llevan todo lo que está a su paso. Y luego, cuando pasa la época de lluvias, el suelo queda arenoso, queda plano. Y si alguien quisiera construir, diría, este es el terreno adecuado. ¿Por qué? Porque ya está plano. Ahora, sabemos que al siguiente año van a volver otra vez las lluvias. Y otra vez va a venir la tempestad. Van a venir los vientos y lo más probable es que esa casa o esas casas que fueron edificadas sobre la arena, que sean lavadas, que sean llevadas, que sean derribadas. Ahora, por otro lado, también recordemos que es un país bastante montañoso y había que edificar en donde había piedra, donde había roca. Y eso requiere mucho trabajo, ¿verdad? Requiere mucho esfuerzo, porque ya saben ustedes lo que es poder aplanar una montaña que es pura roca. Eso requiere mucho esfuerzo. Y ahora hay dinamita y hay muchos medios, hay máquinas muy potentes que se utilizan para quebrar la roca. Pero en esa época no. Había que hacerlo con hierros, con martillos, con picos. Y eso no era fácil. Así que, pero lo prudente era edificar sobre la roca. Porque edificar sobre la arena, aunque era más fácil, era edificar para ser arruinado. Hace ya algunos años, ahí, bueno, y en México sabemos que abundan muchas edificaciones que se hacen en las cañadas, ¿verdad? Porque es un terreno más barato y mucha gente, no tanto por ser imprudente, sino porque no tiene medios, edifican ahí. ¿Y qué pasa?
cuando vienen las lluvias, pierden sus casas. A veces pierden hasta la vida. Hay un lugar muy bonito que se llamaba, allá en Veracruz, La Joya, le dicen. Porque pues ahí crece de todo. Y es un lugar que va así, miren, va el río hace una gran curva y se va así. Entonces, la gente empezó a edificar en todo esto, la curva quedaba aquí, sí, entonces todo lo que quedaba sin agua, ahí empezó a edificar la gente. Y por varios años, cuando venían las lluvias, el río no crecía tanto, de manera que se sentían seguros. Pero hubo un momento en que hubo inundaciones. Y ese río creció y creció. Y empezó a llevarse casas, coches, pero también empezó a llevar gente. Y hay un hombre que dice que él no estaba en su casa, pero que a toda su familia se la llevó. Y eso ya duele. Fue grande la ruina de este hombre. Porque se sentían seguros. Dicen, ya ha pasado varios años y el río no crece, no llega hasta aquí, pero llegó. Podemos decir que fue imprudente, hasta cierto punto sí fueron imprudentes. Porque tal vez podrían haber edificado en otro sitio. A veces la gente tiene tan pocos medios que no lo pueden hacer. Y se ven obligados a construir donde puedan, ¿verdad? Y esa es la parte dolorosa, ¿no? De que hay veces que la gente no tiene otra opción. Pero, ¿por qué no tiene uno otra opción? Generalmente es porque uno tiene una visión muy corta de la vida. Nos creemos que aquel lugar donde nacimos, lo que nos rodea, que eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. Y no podemos ir a otro lugar, no podemos salir, como se dice, a probar fortuna. Pero ahí es por las limitaciones que nos ponemos nosotros, porque nos creemos que no hay más mundo, porque nos creemos que lo que tenemos ahí, eso es lo mejor y que no se puede aspirar a nada más. Hay muchas cosas, pero el tema es que, o muchas razones por las que uno puede edificar en lugares que no son sólidos, que no son seguros, y principalmente es porque tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones. Y tristemente muchas veces no queremos dejar esas limitaciones. Porque aunque nos hablen, aunque nos den consejos, aunque nos digan lo que debemos hacer, no lo queremos hacer. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo cuando empieza a comparar. En el primer punto, nos dice que el constructor prudente edifica sobre la roca. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Avanza, Miguel. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Fíjense que el Señor Jesucristo está relacionando oír con el hacer, ¿verdad? Y no sé si han escuchado esta frase, pero se dice que el puente más difícil de cruzar es el que separa las palabras de los hechos. Que hay muchos puentes en la vida que debemos cruzar, pero normalmente el puente que hay entre la palabra y el hecho es el que más cuesta cruzar, porque dicen que del dicho al hecho, ya se lo saben el resto, ¿verdad? Hay mucho trecho. Y sí, es así. Con el Señor Jesucristo es lo mismo. El constructor prudente edifica sobre la roca. ¿Y qué significa construir sobre la roca? Primero, sabemos que construir sobre la roca significa o implica oír y hacer. Pero oír y hacer algo que valga la pena. ¿Y qué puede valer la pena más que las palabras que nos dice el Señor Jesucristo? Y fíjense que cualquiera puede escuchar la palabra de Dios y cualquiera puede obedecerla. Cualquiera, y por eso dice cualquiera pues que me oye estas palabras. Es decir, no te creas que tienes que ser rico, que tienes que ser pobre, que tienes que ser muy inteligente, muy estudiado para poder escuchar al Señor y obedecerle. No. De hecho, nos dice que Dios en su sabiduría ocultó muchas cosas de los sabios y se las reveló a los niños. Porque a Él le agradó, dice. Así que
cualquiera, dice el Señor Jesucristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, fíjense también, aquí hay algo que es importante, que está relacionado con la forma en que acaba el pasaje, porque cuando meditaba en este pasaje, digo, ¿qué tiene que ver el versículo 29 con el versículo 24, con el resto, con el 24 y el 25? Fíjense cómo dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora bien, el versículo 24 que acabamos de leer, dice, el que me oye estas palabras. Y en realidad lo que está diciendo, estas palabras son mías, dice. Y cualquiera que oye estas palabras que son mías, le voy a comparar con un hombre prudente. ¿Por qué es importante que él diga que estas palabras son suyas? Porque él está hablando con autoridad. Pero recuerden que el Señor Jesús aquí está contrastando su autoridad con la autoridad que el pueblo de Israel le daba a Moisés, que le daba a la ley y los profetas. Y fíjense que normalmente los maestros cuando enseñaban decían, mira lo que dice la ley, mira lo que dice Moisés y obedece. Y el Señor Jesucristo no dice, mira lo que dice Moisés o lo que dice Elías, lo que dice Jeremías, lo que dice Isaías, no. Dice, mira lo que digo yo. Así que aquí el Señor Jesucristo se está poniendo por encima de toda la tradición. Está diciendo que lo que Él dice es palabra de Dios. De manera que Él está asumiendo, está reconociendo el papel que le corresponde, que le fue dado por el Padre. Él es el Logos encarnado. ¿Y qué significa eso? Recordemos que el Logos normal tiene que ver con la palabra, ¿verdad? Tiene que ver con revelación, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con estudio, tiene que ver con ser profesional en algo, con ser maestro en algo o ser el que más sabe de algo. Y de ahí viene la idea de que todas las ciencias que se estudian suelen relacionarse con eso, ¿verdad? Teología, psicología, sociología, y todas esas guías vienen de Logos. Así que el Señor Jesucristo, aquí lo que está dejando ver es que el máximo conocimiento que el hombre puede tener de Dios es el que reciben a través de Él. Por eso dice, si ustedes hacen lo que yo digo, les va a ir bien. Así que, dice, le voy a comparar con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y aquí ya les dije que el edificar sobre la roca tiene que ver con oír y poner en práctica. Pero la verdad, honestamente, de todo lo que escuchamos, los domingos que nos reunimos, los estudios bíblicos que asistimos, las predicaciones que escuchamos por la radio, ya por la radio no se escucha, sí, hay algunos que escuchan, los viejitos como yo la escuchamos, pero todo lo que escuchamos, si pusiéramos en práctica la mitad de lo que sabemos, ¿seríamos diferentes? No les digo todo, nada más la mitad. ¿Seríamos mejores cristianos? Este mundo sería un mejor mundo. Esta iglesia sería una mejor iglesia. Nada más si pusiéramos en práctica la mitad de las cosas que escuchamos. Las buenas, por supuesto. Si ponemos en práctica todo lo malo, que creo que tenemos un buen porcentaje en ese lado, pero cambiaría la vida, ¿verdad? Y por eso se dice que del oír al hacer hay un puente muy grande, pero el desafío es cruzarlo. Y el Señor Jesucristo nos dice, todo aquel o cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dice, es un hombre prudente. Y está edificando sobre la roca. Y miren el versículo 25, vamos a pasar al inciso B. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Y podríamos decir que el hombre prudente sabe que su casa va a ser atacada, ¿o no? Tampoco hay que ser tan listos para saber eso. Cuando uno está edificando una casa, uno siempre tiene en cuenta que el lugar donde la está edificando. Si es un lugar donde hay muchos sismos, donde hay muchos terremotos, tiene que prepararla ¿para qué? Para los terremotos. Si es un lugar como New por donde sopla mucho el viento, donde hay mucha sal, tiene uno que ver eso, ¿no? Las lluvias, si hay inundaciones, si no hay inundaciones, el suelo. Estamos aquí, la verdad es que parece que la mayoría de las casas aquí están sobre la arena, ¿eh? Así es que tal vez no seamos tan prudentes los que vivimos aquí. Porque hay una zona donde sí hay roca sólida, pero la mayoría de las casas no están ahí. No sé. Pero uno sabe que va a recibir ataques. Y aquí obviamente está utilizando el ejemplo de edificar uno una casa, pero cada uno en realidad está edificando su vida. Tú y yo estamos edificando nuestra vida. ¿Y nuestra vida sobre qué está edificada? Si nuestra vida está edificada sobre la roca, es decir, sobre el escuchar y hacer la palabra de Dios, creo que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, que vamos a mantenernos firmes. No les digo que no vamos a ser sacudidos. Recuerdo el Señor Jesucristo que le dijo a Pedro, de Satanás os ha pedido para zarandearos o para sacudiros, dice. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces no les digo que no vamos a ser sacudidos. Sí, todo mundo en algún momento de su vida es sacudido, es golpeado, porque viene la lluvia, porque vienen los vientos. Y no sé si recuerdan que cuando el Señor Jesucristo cruzaba el mar en una barca, cuando le dijo a los discípulos, vamos a otro lado, cuando Él se pone a dormir y cómo se levantó un fuerte viento. ¿Recuerdan eso? Porque es que también ahí en Israel está la peculiaridad de que es como un poco como un embudo. Entonces cuando empieza a soplar el viento ahí sopla fuerte. Y por eso el Señor Jesús también menciona lo del viento, porque el viento sí que era una amenaza para las casas, y era una amenaza para cualquier construcción, pero también y para las barcas, por supuesto. Entonces ellos están entendiendo perfectamente de lo que el Señor Jesucristo está hablando. Y sí está esa parte que es física, pero también está la parte espiritual. Y si uno, su vida no la está cimentando sobre la roca, aunque parezca que estás muy sólido en tu vida, aunque parezca que todo va muy bien y que eres muy inteligente, al final tu casa, tu vida va a ser atacada, va a ser sacudida y dependerá tu triunfo, dependerá tu victoria de que salgas adelante y que no sufras una gran ruina. ¿Saben de qué? De que tengas buenos fundamentos. Eso pasa en los hogares, eso pasa en la vida personal, eso pasa en todos sitios. Fundamentos. También, como ya les mencionaba, se mantiene firme ante las adversidades. El hombre prudente que edifica sobre la roca se va a mantener firme. Y eso a veces me suena un poco hasta atrevido, la verdad, decir eso. No solo sabe que su casa va a ser atacada, sino que también se va a mantener firme. Y se va a mantener firme si se mantiene sujeto, si se mantiene como le dijo Dios a Josué, si no se aparta de su boca el libro de la ley y medita en él día y noche, entonces se va a mantener firme, porque la Biblia también nos dice que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Estamos en el inciso C, Miguel. Así que es importante recordar que la victoria está asegurada solamente si estamos en Cristo. Pero nadie, ni por un momento, se crea que ya la tiene hecha. No la tenemos hecha. Nuestra victoria depende de nuestra relación con Dios. De ir constantemente a las Escrituras, de ir constantemente a la palabra, de ir constantemente a buscar ese alimento y a buscar esa fortaleza. Es así. Porque ¿saben qué?
el diablo anda como león rugiente buscando devorarte. Pero no solo el diablo, también nosotros mismos, la carne, el mundo, nos dice la Biblia que son los enemigos ahora sí de nuestro caminar cristiano. Y por eso es importante uno tener cuidado y mantenerse alimentando de la palabra de Dios constantemente. Así que se mantiene firme en las adversidades porque es prudente. Y una persona prudente nunca se confía, ¿o sí? Una persona prudente no vive confiada diciendo ya, todo va a ir sobre ruedas. Sabes que la rueda se te puede poner cuadrada, se puede ponchar o pinchar, y nadie llega lejos con una rueda pinchada, ¿verdad? Bueno, ese es un poco lo que es el constructor prudente. Pero luego también tenemos por otro lado el constructor insensato, ¿verdad? En el versículo 26, mire cómo dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, primero dijo del prudente que oye y hace, ¿verdad? Dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y es sencillo. El hombre insensato, el constructor insensato, oye, pero no hace caso. ¿Les suena eso? ¿Conocen a personas así? No. Yo mismo, nosotros mismos, y no tenemos que irnos muy lejos. Escuchamos, pero muchas veces no hacemos caso. Y ahí ese es el problema, que el insensato oye, no hace caso. Hay un proverbio que nos dice que el avisado ve el mal y se esconde, ¿verdad? Mas los simples pasan y reciben el daño. Ese es Proverbios 22:3. Y ahí lo que está diciendo, escucha, ve el mal y se esconde. Dice, viene el peligro, me tengo que ocultar, tengo que buscar un refugio. Pero también una vez se escucha y no pasa nada. Dice, no va a pasar nada. Pero pasa. Así que fíjense que no es suficiente con escuchar. No es suficiente con escuchar, aunque nosotros muchas veces nos creemos que con eso es suficiente. Y aquí la verdad el escuchar tiene que ver con comprender. Esa es la cuo que está utilizando el Señor Jesucristo. Y la verdad es que ese escuchar implica no solamente cuando a ti te entra una palabra por aquí, te sale por acá, no, implica que tú escuchaste y entendiste, pero no quisiste hacer. Y el Señor Jesucristo está diferenciando el insensato del prudente, no en que no entiendan, no en que no sepan escuchar, sino en saber obedecer. Saber obedecer. Yo siempre digo, cualquiera que quiera ser jefe, aprende a obedecer primero. Si quieres dar órdenes, aprende a obedecer. Aprende a ser sumiso. Aprende a tener humildad. Aprende a acatar órdenes. Aprende a decir, me dijeron que hiciera esto y lo voy a hacer. Si no aprendemos a obedecer, es muy difícil que seamos buenos mandando. Porque no vamos a valorar a aquellos que saben obedecer y no los vamos a tener en alta estima y no les vamos a reconocer su buen hacer. Hasta que nos encontremos en problemas, por supuesto. Pero el Señor Jesucristo utiliza las mismas palabras para el prudente que escucha y para el insensato que escucha. Pero la diferencia es la actitud del corazón. Y ese es el tema, ese es el problema que tenemos. Hay gente muy inteligente que te entiende así, especialmente los chicos cuando están creciendo, a veces uno se cree que son medios tontitos, ¿verdad? Pero no, son muy listos. Y cualquier idea te la entienden rápido. A veces hasta me sorprende, digo, wow, yo pensé que estaba hablando pensamientos muy profundos. Y los tienen ya, digo, entienden muy bien. El problema no es entender. Ahora, el problema viene cuando tienen un corazón rebelde, cuando no quieren hacer caso. Y cuando no quieren hacer caso, no importa cuánto entiendan, cuánto se les diga, porque el problema es moral. Y por eso les digo, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Sé escuchar? ¿Sí? Sé obedecer. La persona sabia sabe obedecer.
La persona prudente sabe obedecer y hay que aprenderlo. Ahora, creo que también es importante, cuando uno aprende a obedecer, uno aprende a quitarse la hipocresía de su vida. Porque uno aprende a valorar a Dios por encima de todas las cosas, a valorar su palabra, a valorar lo que nos dice y a decir, no me voy a acomodar o no voy a acomodar los principios de Dios a lo que a mí me conviene. Voy a acomodar yo mi vida a lo que Dios quiere. Y es muy diferente. Y por eso es importante que tú y yo nos examinemos y digamos esto, ¿soy yo una persona hipócrita? Y de hecho, esta semana estaba tratando eso con los chicos, porque somos muy hipócritas. Y no solamente digo de los chicos, los hombres, las mujeres, todos somos hipócritas. ¿Por qué? Porque somos como los camaleones. Que hoy me conviene esto, hago esto. Hoy me conviene acá, allá, y me disfrazo. Según el lugar donde yo me encuentre, así me voy a comportar. Si estoy con gente liberal, ¿cómo me comporto? Igual de liberal. Si estoy con gente que es más religiosa, estos son así de mojigatos, me voy a comportar de esta manera. Pero estamos siendo hipócritas, porque no estamos valorando a Dios, porque no tenemos en nuestro corazón en el agradar a Dios, tenemos en nuestro corazón el agradar a los hombres, pero más allá de eso, tenemos en nuestro corazón el agradarnos a nosotros mismos. Y los jefes, o más bien los ídolos o los dioses falsos que tenemos, ¿saben quiénes son? Nosotros mismos. Yo mismo me convierto en un ídolo y hago a Dios a un lado, hago a Jesucristo a un lado y en el proceso me hago insensato. Pero ¿saben qué es lo que me pasa? Que estoy edificando sobre cualquier fundamento y eso está en el inciso B. Ahí también en la segunda parte del versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, dice. Porque edificamos sobre cualquier fundamento. Cuando Cristo y su palabra no es el eje, no ocupa el centro en nuestra vida, entonces cualquier cosa nos sirve. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Miren lo que dice el versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, dice, y fue grande su ruina. Eso es lo que sucede con cada uno de nosotros, que nos arruinamos. Porque ¿saben qué? Aunque nos creamos que somos muy inteligentes y que sabemos más que Dios, al final no somos tan inteligentes, no sabemos más que Dios y al final arruinamos nuestra vida. Por eso es importante que tengamos cuidado. Por eso es importante que edifiquemos sobre la roca. Las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo y el hacer cristiano. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos manda? Y fíjense que tenemos una lista de los mandamientos del Señor Jesucristo y nada más se los quiero leer un poquito por encima. Pero miren lo que dice. Algunos mandamientos del Señor Jesucristo, por si no tenemos claro lo que el Señor nos manda. Lo que nos dice, lo que nos enseña. Dios o el Señor Jesucristo primero, el primer mandamiento que nos dio, y creo que ya se los dije una vez, el primer mandamiento que nos dio es arrepiéntete, dice. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer mandamiento que nos da. Y una vez que te has arrepentido, Él dice, sígueme. Venid en pos de mí, dice, y yo os haré pescadores de hombres. Luego también dice, si eres perseguido por mi causa, regocíjate. Y ese es el tercer mandamiento, regocíjate en el ser obediente a su palabra. Regocíjate en Él. Aprende a disfrutar de Él. Luego dice que dejes brillar tu luz, cuando dice así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luego nos dice que honremos la ley de Dios, que nos reconciliemos, que no cometamos adulterio, que cumplamos con su palabra, que vayamos la segunda milla, que amemos a los enemigos, que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
que practiquemos el dar, el orar y el ayunar, que hagamos tesoros en el cielo. También nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Que no juzguemos para que no seamos juzgados, que no desperdiciemos las perlas dándoselas a los cerdos, que pidamos, busquemos y llamemos, que hagamos a los demás lo que querramos que hagan con nosotros, que elijamos el camino angosto, que nos cuidemos de los falsos profetas, que oremos por obreros, que seamos astutos como serpientes y prudentes como palomas, que no temamos, que escuchemos la voz de Dios, que llevemos su yugo, que honremos a nuestros padres, que nos guardemos de la levadura de la hipocresía, que nos neguemos a nosotros mismos, que no menospreciemos a los pequeños, que si alguien te ofende, que vayas y hagas las paces, que te cuides de la codicia, que perdones a los que te ofenden, que honremos el matrimonio, que seamos siervos fieles, que seamos nosotros mismos una casa de oración, que aprendamos a pedir con fe, que invitemos a los pobres, que le demos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que esperemos su regreso, que tomamos, comamos y bebamos celebrando que el Señor Jesucristo murió y resucitó y que viene. También nos dijo que es necesario nacer de nuevo, que guardemos sus mandamientos, que velemos y oremos para que no caigamos en tentación, que apacentemos sus ovejas, que bauticemos y que vayamos haciendo discípulos, bautizándolos, que recibamos el poder de Dios, el poder de su Santo Espíritu, y también que hagamos discípulos. Eso es resumido, pero el Señor Jesucristo nos enseña mucho. Espera mucho de nosotros. Pero no nos manda que hagamos las cosas solos, sino que nos dice que lo hagamos de su mano. El hombre insensato termina arruinado. Pero nosotros no somos insensatos, ¿o sí? Nosotros somos prudentes. Y si no lo somos, pidámosle a Dios que nos haga prudentes. Miren lo que nos dicen los versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay algo en Jesús que es diferente en su enseñanza, en su vida. En Él hay autoridad, porque Él es Dios mismo. Y ahí vemos que está relacionado todo el pasaje, que estos dos versículos no están ahí como, pues aquí voy a meter esto y ya termino el sermón del monte. No, están relacionados. Y es que la verdad, que nosotros deberíamos ser constructores prudentes que se maravillan con la enseñanza de Cristo y se someten a su autoridad. Escúchenme. Deberíamos ser constructores prudentes que se maravillan de las enseñanzas de Cristo y se someten a su autoridad. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te desafió algo que aprendiste en la Biblia? O algo que leíste, algo que dijiste, esto toca mi vida. Esto me tiene que transformar. Esto me desafía a no ser igual. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabes qué? En realidad, constantemente deberíamos estar siendo desafiados, porque constantemente deberíamos estar meditando en la palabra de Dios y constantemente deberíamos estarnos analizando y, ¿por qué no?, maravillándonos de las enseñanzas de Cristo, porque transforman, porque cambian, porque salvan, porque entre otras cosas te hacen ser un verdadero triunfador. Sometámonos a su autoridad, la autoridad de Cristo, por encima de la mía, sus deseos por encima de los míos, sus mandamientos por encima de cualquier filosofía, cualquier cosa que el hombre te pueda decir, porque ¿sabes qué? Lo he dicho una y otra vez. Todos los consejos de los hombres que no están basados en la palabra de Dios, sus filosofías, todas esas
ideas geniales funcionan siempre cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas se complican, solamente Cristo tiene palabras de vida eterna que te pueden salvar de la ruina eterna. Cayó lo que edificó el hombre insensato y fue grande su ruina. La pregunta es, nosotros sobre qué estamos edificando, sobre la roca o sobre la arena. De tarea. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das tu santa palabra y porque nos tratas a todos por igual. Tú nos dices, cualquiera que oye estas palabras y las hace, es prudente. Y cualquiera que las oye y no las hace, es insensato. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, de los que hemos meditado o vamos a meditar en esta palabra, que nos hagas edificadores prudentes que edifican sobre la roca que es tu palabra, que eres tú mismo. Señor, por favor, que nuestra vida descanse en ti, que se sostenga en ti y que se mantenga firme en ti. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.